módulo Patología y Diagnóstico Oral. En esta oportunidad, quistes de tejidos blandos. Como sabemos, existen quistes de tejidos duros al interior de los huesos maxilares y quistes de tejidos blandos a nivel de la mucosa oral. Todos los quistes nacen de restos epiteliales. Eso es lo primero que tenemos que recordar, y obviamente los de tejidos blandos también. Y recordemos un poco lo que pasaba con los quistes de los huesos maxilares. Bueno, antes recordemos que existen patologías con cavidades revestidas por epitelio, que son los quistes verdaderos, y patologías con cavidades sin revestimiento epitelial, que son los pseudoquistes. Dentro de los quistes verdaderos tenemos los quistes de los maxilares o de hueso, ¿cierto? Donde tenemos el desarrollo inflamatorio, dentígero, apical, queratoquiste, etc. Y quistes de tejidos blandos, que es lo que vamos a revisar hoy. Dijimos que todos los quistes derivan de restos epiteliales. Y en este caso tenemos un listado de los restos que van a originar los quistes de este tipo en los tejidos blandos. Primero tenemos los quistes originados de vestigios de algún conducto. Por ejemplo, el conducto nasopalatino, que en el fondo está dentro del hueso, y quiste nasolabial, que ya está en tejido mucoso. Quistes linfoepiteliales, que tenemos una combinación de tejido linfático y restos epiteliales. Quistes originados de vestigios de un trayecto, en este caso de el trayecto de movilización de la glándula tiroides, y quistes originados de restos embrionarios cutáneos. Entonces, estos cuatro restos dan origen al quiste nasolabial, quiste linfoepitelial oral y cervical, quiste del conducto tirogloso y quiste dermoides y epidermoides, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos quiste epidermoide, dermoide, linfoepitelial, del conducto tirogloso y nasoalveolar o nasolabial. Eso es lo que vamos a reconocer hoy día. Quiste dermoides. El quiste es una malformación congénita derivado de la hoja ectodérmica, que a su vez produce varios tejidos, como por ejemplo la piel. Entonces, van a ser restos de piel embrionaria. Son de tipo congénito, absolutamente benignos, y se derivan de defectos en la fusión de estos epitelios ectodérmicos, que van a dejar ciertos restos epiteliales en esta fusión alterada. Estos restos epiteliales van a proliferar, ¿sí? Y van a conformar una masa de tejido quístico, ¿cierto? Con una cápsula, que en este caso, en este quiste, es bastante particular, porque es la cápsula la que le va a dar las características especiales al quiste. Siempre hemos dicho que es el epitelio el que determina el tipo de quiste, pero en este caso el rasgo distintivo lo vamos a encontrar en la cápsula, porque acá vamos a encontrar apéndices cutáneos, es decir, que son estructuras que son corrientes en la piel. Por ejemplo, vamos a encontrar pelos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, entre otras cosas, ¿sí? De origen ectodérmico. Esto es lo más representativo porque son derivados de la piel, que desde donde son estos restos embrionarios, pero como son restos ectodérmicos también pueden tener otro tipo de estructuras.
Entonces aquí tenemos una secuencia obtenida de este paper, en que tenemos un aumento de volumen aquí a nivel submandibular, determinado por una masa grande de un quiste dermoides, ¿cierto? A nivel de piso de boca. Esta masa fue extirpada, fíjense el tamaño, bastante grande, casi 5 centímetros, y la histología confirmó la presencia de un quiste dermoides. ¿Y por qué? Porque aparte de tener cavidad, epitelio y cápsula, encontramos en esta última, en la cápsula, estos restos de estructuras, no restos, en realidad son estructuras de origen dérmico, como son glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas o folículos pilosos, como en este caso. Acá también tenemos un aumento de volumen a nivel de piso de boca, que se está realizando aquí una punción con aguja fina, y es una cavidad delineada por un epitelio plano pluriestratificado hiperortoqueratinizado, ¿sí? Que en la cápsula de tejido conectivo vamos a encontrar glándulas sebáceas, acá, y un folículo piloso cortado en forma transversal. Entonces, como dijimos, el epitelio es bastante común, ¿cierto? Un epitelio plano, pluriestratificado, queratinizado, pero es la cápsula la que presenta estas estructuras dérmicas, ¿sí? En 1955 se le da el nombre de quiste dentígero y hay una variedad de quistes cutáneos que son el quiste dermoides, el quiste epidermoides y el teratoide. En esta oportunidad estamos viendo el dermoides, vamos a ver también el epidermoide, y el teratoide es bastante raro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Generalmente este quiste se va a dar en la línea media, acá, ¿cierto? Principalmente a nivel facial se va a dar cercano a los ojos, ¿cierto? En el cuello también puede ser eh, cuando está sobre el miloioidio, vamos a tener una manifestación clínica intraoral, y cuando está bajo el miloioidio vamos a tener una manifestación a nivel cervical, en la zona submandibular. Se ve en pacientes jóvenes, no hay predilección por sexo, absolutamente indoloro, crecimiento lento, desplazable porque no se fijan a los planos ni a los tejidos vecinos, y aproximadamente un tamaño de 2 centímetros. ¿No? Generalmente se da más en el cuerpo, y cuando se da en el cuerpo se presenta en ovarios y en la región sacral. Y cuando se da en cabeza y cuello, que corresponde máximo al 10%, el principal lugar donde se encuentra va a ser a nivel de ángulo externo de las cejas, a nivel del ojo. ¿Ok? Entonces, tercio externo de las cejas, cuando se da en cabeza y cuello, miren el 60%, también se da en la boca. Y cuando se da en la boca, el principal lugar va a ser el piso de boca. ¿Ok? Piso de boca. Generalmente en la línea media, y va a ocupar los espacios sublingual o submental, dependiendo si está sobre o bajo el miloioideo. También podemos encontrarlo de manera lateral, pero en bastante menor proporción. Entonces, principalmente en el cuerpo, ovarios, ¿sí? Y región sacra, y el 10% en cabeza y cuello. Cuando se da en cabeza y cuello, la gran mayoría se va a dar en la zona externa de la ceja y en una menor proporción en el interior de la boca. Y cuando se da en la boca, el piso de boca es el lugar más frecuente, ¿sí? De todas maneras, uno habla de frecuente dentro de este grupo, pero como patología, digamos, general, no lo es. ¿Ya? Los quistes dermoides orales constituyen, miren, entre el 1 y el 6% de todos los quistes dermoides del cuerpo. ¿Ok? Y el piso de boca, como
dijimos. El segundo sitio más común va a ser el tercio externo de la ceja. En la línea media va a estar principalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, un quiste dermoide a nivel de la zona externa de la ceja. Y simplemente se hace una incisión dérmica y una enucleación del quiste porque no hay adherencia a planos y es fácil de extirpar, ¿cierto? Y como dijimos, en personas jóvenes, niños. Aquí estamos viendo uno en este paper a nivel de piso de boca, bastante grande, ¿se fijan? Las fotografías que estamos mostrando principalmente son de paper porque en nuestra casuística no hemos tenido quistes de este tipo. Acá en un bebé, ¿verdad? Bastante grande, fíjense, 3 centímetros a nivel de piso de boca, como siempre. Pueden mantenerse pequeños porque crecen muy lentamente, ¿cierto? Va a aparecer con los años, ¿sí? Pero en general son muy chiquititos, 1 centímetro hasta 2 centímetros. Y en la histología vamos a encontrar una cavidad, al igual que todos los quistes, una cavidad con queratina, porque recordemos que es epitelio dérmico, plano pluriestratificado dérmico, por lo tanto va a producir mucha queratina, y las estructuras anexas que están en la cápsula. Entonces, un epitelio plano pluriestratificado, queratina, ¿cierto? Bastante queratina, y las estructuras anexas como glándulas sebáceas, folículos y glándulas sudoríparas que son típicas de la piel. Pero además, como son de origen ectodérmico, podemos encontrar calcificaciones, agujas de colesterol, cartílago. ¿Ok? Perfecto. Aquí una histología donde tenemos el epitelio y estas estructuras dérmicas, una glándula sudorípara y un folículo piloso cortado en forma transversal. Aquí un aumento de la glándula. ¿Okay? También lo mismo, mucha queratina, epitelio plano y la cápsula. Y acá una glándula, ¿cierto? De la piel. Entonces, en piso de boca, generalmente en línea media, puede estar también hacia las zonas laterales. Vamos a encontrar una variedad intraoral, ¿cierto? La clínica o extraoral a nivel del cuello. ¿Sí? Y algunos pueden ser bastante grandes. Y aquí a nivel de la ceja. Bien, quiste epidermoides. Esto es bastante más raro también. Es un quiste de piel, también provocado por los defectos en la fusión de las hojas embrionarias de la piel que dejan estos rectos, ¿cierto? En la histología, la cavidad, el epitelio son bastante similares, pero la cápsula no tiene anexo cutáneo. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Y la otra gran diferencia es que es muy raro en la cavidad oral. O sea, si el dermoide era raro, el epidermoide es mucho más raro. También se da en piso de boca, ¿ok? Fíjense que aquí en cabeza y cuello ya es bastante menor, 7%. Por eso decimos que es mucho más raro. Es decir, si voy a encontrar un quiste cutáneo en la boca, probablemente sea un quiste dermoides. La clínica es bastante similar, libres, no adherido a plano, lento, indoloros, y esto puede estar se puede encontrar en el síndrome de Gardner, que ustedes conocieron que tenía estos osteomas múltiples. ¿Ok? El origen puede ser, aparte de los restos de fusión dérmica, en el folículo piloso, ¿sí? Producto de una inflamación de este folículo o alguna inclusión traumática por alguna cirugía, etc. ¿Ok? No es un quiste sebáceo, es un quiste dermoides, derivado de la dermis, epidermoides, perdón, ¿ya? No tiene que ver con la glándula sebácea. Esto deriva del folículo piloso. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos un aumento de volumen, miren, muy grande, aquí dice la extirpación quirúrgica, aquí intraoral también. ¿Ok? Quiste epidermoide.
muy raro, muy raro. Es tremendo tamaño y la histología, mucha queratina, epitelio igual que el dermoide, pero la cápsula absolutamente limpia de anexos cutáneos. ¿Ven? Epitelio pluricertificado, queratina, ¿sí? Y anexos cutáneos, ¿sí? La queratina se va a presentar como una masa, como una crema, que si hay contacto con el exterior va a salir, ¿cierto? Y tiene un olor particular, ¿sí? Y una consistencia cremosa. Miren, aquí la diferencia estaba en el epitelio y la cápsula. Epitelio, cápsula, queratina, epitelio y cápsula. Sin embargo, a diferencia del quiste dermoide, la cápsula está absolutamente limpia y no tiene estos anexos cutáneos. Perfecto. Lo mismo, la queratina como un material viscoso, amarillento generalmente, y esto es lo rancio, y puede haber cantidades variables de queratina, puede haber una infección en el interior cuando hay comunicación con el exterior. ¿Ok? Quiste epidermoide bastante grande en el piso de la boca. Perfecto. Quiste linfoepitelial. Linfoepitelial es una lesión benigna. En fondo, todos estos quistes que estamos viendo hoy día, todos son benignos, todos son de crecimiento lento, ¿cierto? Y no hay agresividad local. Frecuentemente se ve en el cuello. Se llama linfoepitelial porque contiene tejido linfoide, esa es la gran clave. Linfoepitelial. Aquí tenemos a nivel de cuello, ¿sí? Y tenemos queratina nuevamente y una cápsula donde tenemos folículos linfoides de características normales, acúmulo de linfocitos, ¿sí? Este quiste, hay teorías acerca de su origen, no está muy claro, solo teorías, provocadas por una invaginación de la mucosa o de epitelio de conductos salivales que van a dar origen a la parte epitelial y que va a entrar en contacto con tejido linfático de las mucosas, ¿sí? Entonces ahí tenemos el componente epitelial, que puede ser por invaginaciones de la mucosa o de conductos salivales, asociado a tejido linfático asociado a mucosas. Entonces, dependiendo de su ubicación, vamos a tener la variante de quiste linfoepitelial oral y quiste linfoepitelial cervical, ¿sí? Es probablemente el más frecuente de todos los quistes de cuello. Va de unos milímetros, generalmente es pequeño, hasta 2 centímetros. Lo más frecuente es que sean unos pocos milímetros. Aparece a cualquier edad, pero la mayoría ya se va notando en la tercera década. No hay predilección por sexos. Entonces, dijimos que hay una variante cervical y una variante oral. La variante cervical tiene varios nombres: quiste traqueal, braquial, branquial, quiste del arco branquial, quiste bronquiogénico, etc. ¿Sí? Pero lo más correcto es decir quiste linfoepitelial cervical. Aquí tenemos dos estructuras, ¿sí? Bastante grandes. A nivel intraoral son pequeños. Y aquí tenemos la variante de quiste linfoepitelial oral. Pequeño, ¿se fijan? Este generalmente es lo que yo decía, que coincide con unos pocos milímetros. El cervical se ve más grande. Es un nódulo, generalmente corresponde más a una pápula, asintomático, circunscrito, libre, amarillento, y su ubicación preferentemente es en piso de boca, cara ventral de lengua. Aquí tenemos uno en la cara lateral, ¿ok? Pero también puede estar en otros lados, paralar blando, vestíbulo, etc. Trígono retomoral. Aquí está en la posición más común, piso de boca y cara ventral. Aquí cara ventral. Entonces tenemos un aumento de volumen, de límites netos, ¿cierto? Un pequeño pápula, nódulo, que a la histología va a presentar las tres
características de un quiste. Cavidad con contenido, epitelio y una cápsula. En la cavidad está con mucha queratina, el epitelio puede ser plano, pluristratificado, y tenemos en la cápsula este tejido linfoide, ¿sí? Tejido linfoide que tiene características absolutamente normales, linfocitos normales que incluso pueden generar centros germinales. Y la cápsula externa que es más común, un tejido conectivo, ¿sí? Entonces, fíjense una estadística en la lengua, casi el 50%, y después piso de boca, casi un 40%. O sea, lengua y piso de boca. Aquí tenemos otra imagen, chiquitito, y la histología de epitelio y mucho tejido linfático. Fíjense, estas estructuras redondeadas acá son centros germinales, porque el tejido linfático aquí es completamente normal, completamente normal. Perfecto. Diagnósticos diferenciales hay muchos porque este quiste es muy inespecífico, pues crece muy poquito, puede ser un teratoma, un quiste dermoide pequeño, un linfoma, un tumor de Warthin, por la histología, porque también este tumor de glándulas salivales contiene mucho tejido linfático, la diferencia es que este está generalmente en las parótidas, ¿ya? Y no tiende a recidivar, entonces son quistes bastante benignos. Como dijimos, hay varias teorías acerca de la etiología de los restos epiteliales. Restos del primer y segundo arco branquial, epitelio ectópico también, pero no de los arcos branquiales dentro del linfonodo. Se fijan, aquí está la unión de epitelio con tejido linfático. Trauma local que podría generar una intrusión de epitelio y después una proliferación. Y una acumulación de epitelio descamado que obstruye las criptas de la tonsila oral y que podríamos encontrar ahí la unión de epitelio y tejido linfático. ¿Ya? Dijimos ya que entre las anomalías del cuello es probablemente la más frecuente. ¿Ok? Los intraorales provienen de restos epiteliales en tejido linfático, ¿cierto? Cerca del anillo de Waldeyer, que habíamos conocido que son estas estructuras linfoides a nivel de la zona posterior de la boca, ¿sí? Y el origen de los quistes podría ser de los conductos salivales o imaginaciones del epitelio de la mucosa como se sospecha, se tiene como teoría. Bien, aquí nuevamente muy pequeñito, se extirpó bastante simple. La extirpación, aquí también, fíjense, muy pequeñito. Y las estructuras típicas de la cavidad, el epitelio y la cápsula donde vamos a encontrar este tejido linfoide y continuación del quiste. ¿Ok? Cavidad, epitelio y tejido linfático. Perfecto. Acá también cavidad, epitelio y muchísimo tejido linfático. Fíjense, muy, muy notorio y aquí estos centros germinales. ¿Ok? Entonces lo mismo, tenemos una pared con tejido linfático, epitelio que puede ser plano pluriestratificado, pero también puede ser pseudoestratificado o cuboidal, y el lumen que puede tener algún grado de inflamación, pero muy, muy pequeña. Acá lo mismo, epitelio, queratina y linfoide. ¿Ok? Esta es una zona más rara. Aquí podríamos confundirlo perfectamente con un mucosele pequeño, ¿verdad? Sobre todo si pensamos que hay estructuras que podrían generar traumas en el labio, podríamos básicamente pensar como primera entidad en un mucosele, pero después con la histología probablemente vamos a encontrar tejido linfático. Bien, otro quiste es el quiste del conducto tirogloso. Ojo, dice conducto tirogloso. Se ve aquí a nivel de cara anterior de cuello, en cualquiera de sus niveles, ¿cierto? Se llama así porque deriva del conducto tirogloso. ¿Qué es el conducto tirogloso? Es una estructura
que está presente a nivel embrionario, ¿cierto? En el desarrollo del embrión, del feto, que permite el desarrollo de la glándula tiroides. La glándula tiroides aparece acá, en la zona posterior de la lengua, en el foramen ciego o foramen caecum, en la zona posterior, en la base de la lengua. Aquí tiene su origen embrionario. Aquí, en la cuarta semana intrauterina, se produce el comienzo de la migración de esta glándula, que comienza acá, pero empieza a migrar, a movilizarse, y se mueve a través de un conducto que va creando por proliferación epitelial. Va creando este conducto y va migrando esta estructura glandular embrionaria. Se viene en primer sentido hacia abajo y hacia adelante hasta ponerse por delante del hueso hyoides y de ahí sigue bajando, formando una estructura, un conducto que a medida que va avanzando va desapareciendo hacia atrás. Es decir, se va movilizando, o sea, crece, se moviliza y después desaparece lo que va quedando atrás, hasta llegar y ubicarse aquí en la zona anterior del cuello, en el cartílago tiroide. ¿Ok? Entonces, la glándula tiroides hace todo este desplazamiento durante su época de desarrollo. Pero en algunos casos, esto no sucede. Perdón, no sucede la desaparición del conducto. Hay una desaparición incompleta del conducto. La glándula igual llega a su lugar normal, ¿cierto? Habitual, a su lugar final de implantación. Pero este conducto que debería ir desapareciendo, igual que todos los otros restos epiteliales embrionarios, va dejando ciertos restos epiteliales que pueden ser aquí, pueden ser aquí, pueden ser aquí, acá. Generalmente ocurre en esta zona anterior, en la zona anterior. En la zona interna de la lengua prácticamente no pasa nada, son muy raros, pero aquí sí va quedando más restos epiteliales de este conducto. Y sobre estos restos epiteliales va a producirse este quiste con aumento de volumen. ¿Ok? Ahí comienza a desarrollarse este quiste. Es una forma común de quiste cervical, ¿cierto? Corresponde al 70% de las lesiones quísticas a nivel del cuello. Se presenta en niños adolescentes. Su incidencia no se conoce, pero en 200 adultos muertos se encontró un 7% de ellos, pero que no se habían visto clínicamente porque su crecimiento es muy lento, la clínica es muy pequeñita. Entonces a veces pasa desapercibido. Entonces se puede formar en cualquier parte del trayecto, pero principalmente en la zona anterior. Y aquí tenemos esta cronología de la cuarta semana intrauterina, se produce la migración, ¿cierto? Esta formación del ducto. Y en la 10ª semana ya esto debería degenerar y desintegrarse todos los restos que ya no sirven, lo que se llama el tracto tirogloso. ¿Perfecto? Entonces se va a formar un quiste de origen congénito en la región anterior del cuello, en persona joven, un pequeño aumento de volumen, blando, móvil, asintomático, que tiene una característica que se va a mover en el momento de la deglución, ¿ok? Y que también va a estar compuesto por una cavidad, por un epitelio muy variado, que puede ser plano, pseudoestratificado o cilíndrico, ciliado, etc. Pero que también a nivel de la cápsula va a tener estructuras glandulares. ¿Ya? Aquí no tiene anexo cutáneo, no tiene nada que ver con la piel. Esto tiene que ver con la glándula tiroides. Por lo tanto, lo que yo voy a encontrar son eh, acinos glandulares que corresponden a histología típica de la glándula tiroides. Tiroides, aquí tenemos. Estructura típica de la glándula tiroides. ¿Ok?
Entonces, esta glándula tiroides podría ser, como es tejido normal, también puede producir las hormonas tiroideas. Por lo tanto, vamos a tener una nueva fuente de hormonas que podría llegar a ser patológico. Y por otro lado, si la glándula tiroides no está funcionando de manera adecuada, a lo mejor esta, eh, esta glándula ectópica podría compensar el déficit de la glándula tiroides normal. ¿Ok? Bien. Quiste nasoalveolar. Este es un quiste que se produce entre la nariz y el labio. Por eso nasoalveolar o nasolabial. Aquí estamos viendo al interior de la nariz un pequeño aumento de volumen. El quiste debería estar acá. ¿Ya? Y este corresponde a restos del conducto lagrimal. El otro era restos del conducto tirogloso. Estos son restos del conducto lagrimal. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver una glándula lagrimal a nivel de las narices? Bueno, embriológicamente la glándula lagrimal que está aquí arriba, embriológicamente aparece a este nivel, cerca del epitelio del estomodeo. Y con el tiempo va sufriendo este desplazamiento. ¿Ok? Pero al principio, al igual que la glándula tiroides, nace en un lugar bastante diferente. En este caso, acá, a nivel de nasolabial. Entonces, van a quedar restos nuevamente que en el futuro podrían transformarse en este quiste nasolabial o nasoalveolar, que si crece va a elevar el ala de la nariz, es desplazable, ¿cierto? No hay no se fija a planos profundos ni nada, absolutamente indoloro, puede ser fluctuante, y para conocerlo se ocupan radiografías con inyección, con contraste. Y aquí está, ¿eh? Aumento de volumen, aquí está una imagen de la nariz, ¿cierto? Y aquí tenemos el quiste, ahí está el septum nasal, los cornetes y aquí un aumento de volumen provocado por este quiste. ¿Sí? Y aquí está también el quiste nasoalveolar. Ahí se sacó la zona bastante simple la enunciación. El epitelio es epitelio certificado no ciliado o ciliado, depende, y te puede tener glándulas mucosas. ¿Sí? Perfecto. Y aquí tenemos lo que decíamos, estas imágenes con sustancias de contraste. Ahí se inyectó, se ubicó el quiste y para cerciorarse se inyectó un medio de contraste radiopaco que ocupó todo el interior de la cavidad del quiste. Entonces después toma una radiografía y obviamente se confirma el tamaño de la cavidad, ¿cierto? Ahí queda el tejido, el medio contraste. Y por fuera estaría el epitelio y la cápsula. Esto es una vista lateral, donde vemos una proyección lateral del quiste. Perfecto. Entonces, ahí estarían los quistes de tejido blando. Aprovechemos ahora de hablar del quiste nasopalatino solamente para que englobemos todos los quistes que no son de origen, además, odontogénico. Este quiste nasopalatino no es tejido blando, solamente vamos a hacer el cierre de todos los quistes que no son odontogénicos. Este aparece dentro del hueso y aparece por restos del conducto palatino anterior. ¿Ya? Es el más frecuente de los quistes no odontogénicos. Son asintomáticos, generalmente quedan en el interior del hueso, cuarta década de vida, aparecen, y pueden afectar la papila palatina o incisiva. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos el quiste nasopalatino. Recordemos que estamos viendo una radiografía porque este es un quiste de los tejidos duros, ¿sí? Lo estamos viendo acá solamente para recordar los quistes que son no odontogénicos. ¿Ok? Perfecto. Ya. Veamos un poco de diagnósticos diferenciales, porque estos quistes de tejidos blandos se podrían confundir. Primero, con alguna neoplasia de tejido, neoplasia benigna de tejido blando, como es el lipoma, ¿cierto? Podría que eventualmente generar un aumento de volumen muy similar a cualquiera de los quistes de tejidos blandos que vimos. Y segundo, como ya habíamos dicho, el mucocele también se podría confundir. Bien, veamos algunas preguntas. ¿Qué son los restos epiteliales? Restos epiteliales. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque tenemos que tomar en consideración que todos los quistes verdaderos derivan de los restos epiteliales. Entonces, ¿qué son los restos epiteliales? Segundo, ¿por qué tenemos en nuestra región quistes que derivan de estructuras tan distantes como la glándula tiroides o las glándulas lagrimales? ¿Cómo se puede explicar eso? Tercero, ¿qué similitud tienen los quistes de tejidos blandos con los quistes de tejidos duros? Bien, les dejo esas tres preguntas para que ustedes se entretengan con los quistes de tejidos blandos. Nos vemos hasta otra oportunidad.